102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Seguimos con GPS de Noticias, segunda edición, y escuchamos Quién asó la manteca de Andrés Calamaro, y esta canción nos hace precisamente presentar, como siempre, como cada lunes, a Fran del Corro, que nos trae su columna de filosofía. Muy buenas tardes, Fran, bienvenido una vez más. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien. Hoy, sentido común, ¿no? El sentido común, el tan sentido común. Denostado y defendido, incluso por nosotros, en diferentes ocasiones. Vamos a hacer un repasito de algunas como ideas así o posturas ante el sentido común, y ya me estuvieron tirando la lengua para charlar, así que vamos de lleno. Dale. La primera es una idea, yo diría, más obsoleta de lo que es el sentido común, que se lo suele presentar como parte de un entramado ideológico y que siempre lo reduce a algo que está mal o que está sesgado, ¿no? Entonces el sentido común viene a colaborar con una forma sesgada de ver las cosas, como si fuera un engaño, ¿no? Es difícil de sostener porque uno siempre tiene un margen desde el cual pararse, incluso a revisar las propias creencias, ¿no? Tomar distancia de lo que uno piensa, de lo que uno hace. Y en esas versiones que presentan el sentido común de esta manera tan unilateral, la solución es, o la alternativa que se presenta es tipo Matrix. O sea, hasta que no nos desconectan del sentido común, no hay forma de visualizar la totalidad, no hay forma de tener otra postura, otro posicionamiento, ¿no? Esa yo creo que es difícil de sostener hoy en día, no solo desde la filosofía, sino también desde otras disciplinas que estudian un poco las ideas que nos constituyen. Después en la literatura, en nuestra literatura, tenemos un caso, una manera, digamos, para pensar el sentido común, que es un cuento de Borges, que se llama Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Es más difícil el nombre que el argumento. Básicamente ahí se nos narra cómo elementos ficcionales empiezan a irrumpir en la realidad, ¿no? Son pequeñas situaciones que tienen los personajes del cuento que empiezan a notar que algo deliberadamente armado en la ficción empieza a presentarse en la realidad. Y no solo que se empieza a presentar esporádicamente, sino que un buen día irrumpe y de alguna manera subvierte el orden. Entonces, ahí tenemos muy bien representada la desazón del personaje cuando efectivamente advierte que toda la realidad se ha modificado por una realidad que efectivamente es ficticia, ¿no? Pero que pasa a ser lo establecido. Acá, digamos, vemos que no se trata de algo estrictamente racional o de ideas, sino que eso afecta, por ejemplo, los recuerdos, ¿no? Que un orden ocupe el lugar del otro, que puede representar muy bien, o me parece que ilustra muy bien, el choque de ideas que a veces hay en el mismo sentido común. El personaje lo comprende como algo inevitable y obra en consecuencia. Toma distancia, efectivamente, y sigue haciendo la suya, sabiendo que los hechos se van a imponer irremediablemente. Ese caso a mí me gusta un poco más porque presenta, no hay una afuera, por eso, ¿no? O sea, en ese cuento lo que se ve es que, de alguna manera, lo que se creía cierto hasta ese momento se disuelve, aparece otra cosa que es deliberadamente ficticia y todos la empiezan a creer. Y el mundo sigue. Ante eso el personaje define, bueno, yo esto no me lo voy a comer, el que quiera creer lo que lo crea, yo me quedo acá, ¿no? Digamos, el resto lo cree, el personaje no. Ese personaje toma distancia, pero de una manera, digamos, es jodido el planteo porque él asegura que los recuerdos incluso que él tiene de su pasado también pueden haber sido en su momento una invención. Entonces no hay un lugar por fuera al que decir, che, esto, yo me aferro a esto porque es lo verdadero. Simplemente él se aferra al otro, nada más, sin saber si es lo verdadero o seguimos hablando de algo ficción. Exactamente, ¿no? Hay un
un análisis, digamos, o el best seller de la filosofía, que es el mito de la caverna. Digamos, el mito de la caverna muchas veces se lo presenta como un resumen de toda la historia de la humanidad, ¿no? De los tipos que están encadenados en una caverna, ¿no? Y siempre es interpretado como, bueno, estamos sometidos al engaño, qué sé yo, por los medios de comunicación. Antaño era, bueno, por ideas religiosas, hoy podríamos decir el celular, ¿no? Siempre se lo interpreta de esa forma. Y el esquema básicamente se le asigna uno de los encadenados, rompe las cadenas, sale afuera, ve efectivamente la realidad y regresa. De alguna manera todos queremos ser el tipo que diga, che, este es el verso, escúchenme a mí, que traigo la posta, nos están engañando. Lo que nunca se tiene en cuenta es el final del mito de la caverna. Que al hombrecito que sale afuera y vuelve, sus compañeros lo asesinan. Caramba. No creían, claro, en eso que planteaba. Ahí es donde viene la cuestión. Cuando alguien nos viene a joder las ideas que son lo que constituye el sentido común. Digo, el sentido común no es el partido político en el que creemos, ¿no? Son cosas más arraigadas, sí, ¿no? Cuando alguien viene a joder eso, no la escena, digamos, del intercambio, no es un diálogo socrático, platónico, donde, bueno, te escucho, muy bien, no estoy de acuerdo. No. Puede haber una cuota de violencia importante, porque lo que se está descomponiendo es cómo nosotros nos entendemos también. O sea, es claro, nuestra visión del mundo, nuestros recuerdos, las cosas que nos dan felicidad. y una zona de confort puede ser también. Totalmente. Ahí es donde enlaza perfectamente. El tema está en ver al sentido común no como algo que tiene que ser objeto de una destrucción, digamos, sino que es algo que nos constituye. Así que como cuando charlamos de las falacias, bueno, que nos apelen a un sentimentalismo. No sé si se mide en términos de malo o bueno. Es algo que va a producir un efecto en nosotros, ¿no? Claro. Y no sé si necesariamente está mal. Bueno, el sentido común es algo que, justamente, como le indica la palabra, nos permite vivir con otros, ¿no? Porque si acá todos tuviésemos una visión diametralmente opuesta, probablemente no hubiésemos podido armar nada en términos de sociedad, de comunidad. Y por eso, justamente, en el sentido común, nosotros, por ejemplo, podemos tener un descreimiento en algún orden del Estado o en alguno de los poderes, por ejemplo, y sin embargo defender la democracia como un valor, ¿no? Y ahí vos tenés un desfasaje, porque si no vas a votar o votás un partido sabiendo de antemano que no lo va a cumplir, pero que no te toque en la democracia, uno podría decir, estás de un lado o del otro. Claro, es como que hay una pata de cada lado, vos pensás o decís una cosa, pero después en definitiva terminás ejecutando otra, digamos. Totalmente. Bueno, eso es sentido común, es una forma de representarlo. Nosotros, por ejemplo, la escuela. Y en la escuela muchas veces yo no era un alumno ejemplar, sin embargo, la defiendo a la escuela pública, o sea, no estaría en contra, ¿no? Sin embargo, tengo muchas críticas. No me coloco, pero me coloco por dentro. No creo que haya una afuera desde el cual decir, mira, nosotros tomando esto como referencia, démosle para adelante. Todo lo otro es mentira. Porque ese grado de denunciar que todo lo otro es mentira, siempre suele ser la postura, podemos decir, de movimientos más fanáticos, en el barrio decimos apasionados, pero que siempre están denunciando que todos estamos equivocados. O sea, todos estamos en la caverna y viene uno de afuera a decirnos, esto es la verdad. Bueno, justamente, ¿dónde está la verdad? O en todo caso, como lo estamos presentando ahora, aprovechando que empieza el invierno, bueno, el sentido común, ¿está mal? O sea, ¿está mal tener ideas de sentido común? Porque muchas veces, por eso decía al principio, nosotros mismos decimos, che, loco, esto es algo de sentido común, ¿no? Como diciendo, es un valor o es de alguna manera un parámetro de certeza, te tenés que comportar de esta forma. Algo ya como establecido. Algo ya como establecido, que está aceptado y que pareciera que nos ayuda a mantener cierta cohesión. Hay un caso que es muy ilustrativo, también en nuestras letras, que es el caso de Jauretche, ¿no? En el renombradísimo, en el Manual de Sonceras, como un ejemplo, digamos, ilustrativo para ver cómo alguien que advierte ideas y creencias
que no las cree del todo correctas y que incluso ve algún grado de nocividad en esas ideas que de alguna manera dominan, ¿cómo emprende el trabajo de crítica? Jauretche, digamos, lo que hace es señalar que él es el primer engañado, ¿no? Cuando él dice, yo soy un sonso avivado, ¿no? Sí. Eso, él empieza planteándose así. Entonces yo me he creído todas estas cosas. Las pongo en común y te persuade. O sea, no va al choque, no te provoca una reacción. Entonces, ese movimiento, digamos, es bastante interesante porque el tipo se mete con todas las ideas de nuestra idiosincrasia. La extensión, la grandeza de los argentinos, que nuestro problema es que no haya escuela, que no es esto, que lo otro, civilización o barbarie, todo. Todos los incluso hay contradicciones en las mismas, digamos, en lo que él defiende en determinados momentos. Sin embargo, él en ningún momento va al choque, ¿no? Eso, digamos, me parece interesante porque son pocos los casos en donde alguien que se pretende de alguna manera erigir como profeta de algo, ¿cómo lo anuncia? ¿No? Che, yo vengo a poner en común esto, yo me comí estas verduras, no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Si les parece, las vemos. Y empieza, ¿no? Civilización o barbarie, y se va metiendo con todos los mitos fundacionales que nos constituyen a nosotros, ¿no? Ese ejemplo me parece muy ilustrativo porque teniendo en cuenta la primera versión, es muy jodido cuando alguien se para desde el lugar de yo ya me sé cómo es la mano, ¿no? Entonces a todos ustedes les vengo a contar todo lo que creen que está mal. Porque además de esa... Es violento. Además de ser violento, ¿no? Que eso es algo que queda por ahí. Es lo primero que uno percibe, ¿no? Claro, ¿Cuánta como violencia? soberbio Claro. también, no sé cómo explicarlo. Es que eso queda solapado generalmente. La verdad con mayúscula tiene una cuota de violencia, de alguna manera. Y además te coloca en una disyuntiva que también es jodida. Yo te estoy diciendo que todo esto es mentira. Y te estoy diciendo que todo esto es verdad. Si vos no me crees, no voy a decir la palabra, pero vas a ser una persona que va a seguir actuando mal, ¿no? Si me crees, tenés que hacer esto. Claro. Entonces, si elegís seguir creyendo, de alguna manera asumís o quedás asumido como alguien que está viviendo en una mentira. Que es un poco la imagen de la película de Matrix, cuando el tipo le dice, tenés una píldora u otra. Ujú. Si vos querés que esto sea un sueño o una pesadilla, tómate esta, listo. Vos nunca me conociste y se acabó la historia. Yo sé que te voy a correr un poquito del eje, pero como mencionaste a Matrix, ¿Matrix es una película de filosofía? Y a mí la vi hace muchos años y me sigue pareciendo, sobre todo la 1, vamos a entrar en La un primera, debate, la primera. puede terminar en guerra, pero la primera me parece que sí, tiene mucha... Hay muchas interpretaciones, pero me parece que sí, que sin duda apela mucho a la cuestión, sí, esto del sentido común o la ideología, ¿no? La idea del individuo, de la comunidad, me parece que sí, que sin duda sirve para disparadores, pero también para haberla hecho, digo, el argumento de la película sin duda tiene presencia de cuestiones filosóficas, ¿no? O sea, no solo disparador, porque si no queda como, bueno, viene el comité de filosofía y Claro. certifica que sí sirve para una clase. No, previamente el argumento creo que está compuesto por ideas que son filosóficas. Fue una duda que tuve siempre y siempre se la quería preguntar a alguien que me pueda dar esa respuesta y bueno, justo Qué la justo. mencionaste y dije, bueno, es acá. Es que aparte cuando termina no hay... Digo, la imagen general que nos queda de Matrix es que la Matrix es mentira Sí. y despertarse es verdad. Pero después cuando vemos en las otras sagas es todo parte Sí. de lo mismo, ¿no? Es como una autodefensa que tiene la Matrix, ese salirse para hacer funcionar mejor el programa. Ahí estaríamos en el cuento de Borges. No hay una afuera, Claro. ¿no? Totalmente. Sino que estamos en lo mismo. Entonces uno funciona mejor y otro funciona menos. El sentido común, lo que uno quisiera de alguna manera es, como siempre, al menos tomar conciencia de que no todo lo que hacemos es obra de nuestra propia voluntad, de un examen racional, que no es eso un problema. El problema es que esa cuota de credibilidad que le damos a nuestras propias ideas produzca hechos, por ejemplo, de violencia. O sea, que habilite, Claro. por ejemplo, defender una verdad que sea tan verdadera que no tolere otras versiones de esa misma realidad.
¿no? Claro. Entonces, eso... Me hace acordar un poco la teoría de la aguja hipodérmica por momentos. Como lo que dice está establecido así, vos te lo crees y no lo cuestionás. Bueno, tal cual. Pero, viste, en el ámbito de la comunicación, esas teorías están como de disyuntivas de hierro, ¿no? Me han quedado en desuso, porque efectivamente no funcionamos de esa forma. No es que alguien, no sé, si alguien consume determinado medio, sale a la calle y va con todas esas ideas, con todo el pack, ¿no? Siempre cruje de alguna manera, ¿no? Por momentos podemos defenderlo por una cuestión política, si se quiere. Sí, Pero por una postura, digamos. Pero sos consciente que eso tiene un límite. Totalmente, sí. Bueno, tomar parte en esos límites no te podría llevar nunca a ser tan inflexible, ¿no? Como avalar algo que busque eliminar lo que se oponga o lo que diga algo diferente a lo que pensás vos. Claro. Ujú. No porque haya una convivencia idílica, o sea, no estoy buscando la comunidad de la paz. Tiene que haber conflicto y tiene que haber desacuerdo. El tema es en poder marcarlo, ¿no? Porque volviendo al cuento, ¿no? Uno podría caer en un escepticismo. Sí. Bueno, el escepticismo de alguna manera no colabora en nada, para nada, digo, ¿hasta dónde dura ese Claro. escepticismo? Sí, nunca, digamos. Bueno, esa es una postura. En cambio, defender algo parcialmente, con cierta cuota de sentimiento, sujeto a alguna revisión, me parece una postura más difícil, sin duda, porque es mucho más fácil darle para adelante y no pensar demasiado. Blanco y negro. Blanco y negro. Digamos, blanco y negro sería más fácil. Y bueno, la grieta, por ejemplo. Claro, Ujú. totalmente. Pero no hay una afuera. Ahí estaría la diferencia, ¿no? El tema es en qué marco se convive. Si vamos a darnos palazo en la cabeza o si vamos a poner un lugar desde el cual decir, che, vamos a disentir en todo esto, pero vamos a avanzar en algo, ¿no? Un poco. Pero bueno, claramente todo lo que refiere al sentido común o a las creencias o a las ideas tiene un fuerte componente político, ¿no? Claro. De ahí también que sentido común haga alusión a algo social, a algo de comunidad. No se puede pensar nunca por fuera. Individualmente no existe alguien que tenga la lamparita prendida y diga, che, qué mal que ustedes no me hacen caso y que se siguen creyendo todo lo que les dicen, ¿no? No me quiero perder la oportunidad de preguntarte, Francisco, lo que te anticipaba antes, que por ahí parece como un trabalenguas, pero ¿es común el sentido común? Yo creo que sí, que todos lo asumimos cuando, digo, desde chiquito, ¿no? Que por ahí puede parecer una imagen media cínica, pero son ideas que se van formando al calor de nuestros grupos, al calor también de la idiosincrasia de los lugares donde crecemos. No, creo que es inevitable. Esa sería, digamos, la cuestión. Sí me parece que mientras mayor conciencia podamos tener de que poseemos todo ese bagaje de ideas o de creencias, mientras mayor conciencia podamos tener, es más armónica, ¿no? la relación que podemos entablar. Cuando no hay margen para disentir, ahí me parece más grave. Es decir, cuando algo se impone y no se cuestiona, no por el hecho de cuestionar en sí mismo, ¿no? Sino de advertir, ¿no? Que hay algo definido que lo asumimos así, ¿no? Digo, de nuevo, lo de la democracia, por ejemplo. Bueno, asumimos que es mejor que otros regímenes, que otras formas de gobierno, pero no creemos que es un valor absoluto. O sea, creemos que es mejorable, ¿no? Si es mejorable, también puede ser peor. Bueno, en ese caso, uno tiene ese margen de crítica, ese margen para ponerse en desacuerdo. Cuando eso está ausente y cuando de alguna manera baja la verdad, la traducción de eso en algo social, en algo político, en algo común, casi siempre viene acompañado de una alta cuota de violencia. Porque si no, no se sostiene. Digo, a la primera que cruje, ¿qué queda de eso? Ujú. Ahí creo que está la cuestión. Yo banco el sentido común, siempre y cuando se pueda dar una instancia de revisión, un balance. Ujú. Ahí está, un balance de sentido común. Habías mencionado algo, yo no sé si lo pasamos, ¿Batman tiene que ver con el sentido común?
Lo salteé porque, bueno, venía con... No lo salteé, no lo salteé. No, hay ¿Quieres saber? un análisis de Zizek, que es también un filósofo muy, muy conocido, Ujú. que él analiza la película de Batman del Caballero de la Noche, ¿no? Donde Sí. la actuación esa del Joker, que es muy memorable. Y ahí él da cuenta de cómo el recorte que le hace el argumento es, bueno, todo el sistema judicial totalmente corrompido, y cómo la mentira, ¿no?, de los diferentes personajes, que algunos se asumen Batman, otros se hace pasar por muerto, el policía, bueno, el mismo Batman también tiene ahí un complot, ¿no?, con lo establecido. Entonces lo que Zizek dice es, bueno, la mentira de pronto pasa a ser el principio fundamental para mantener el orden social. Entonces todos empiezan a mentir. Y desde ese momento, digamos, la función del Joker, que uno en principio estaría en desacuerdo, ¿no? Ujú. De repente es el único tipo que quiere como correr ahí la cáscara y decir, che, esto está todo mal. Que es un poco más explícito en la otra, en la última película del Joker, ¿no? Ajá. Pero un poco el análisis era Estamos eso, hablando de la última, la que es el Joker solo. el Joker solo, ¿no? Ahí, digamos, el papel de él es, bueno... Sí, es netamente, bueno, de alguna manera mostrar todo lo que está mal en la sociedad. Bueno, pero, viste, para mí está bueno la cuota de tragedia, que se presente eso de forma trágica, porque, de nuevo, es jodido que alguien venga y te diga de repente, todo esto es una gran mentira. Claro, no sabes para dónde disparar, ¿qué haces? No, incluso, volviendo al ejemplo de la película, Batman, que por ahí vendría a ser el que está más al margen, ¿no?, de que de alguna manera está en la sombra entre lo legal, lo ilegal, el bien y el mal, el tipo se pone de un bando, ¿no? Y dice, bueno, yo colaboro con todo esto, no estoy de acuerdo, es toda una gran mentira, pero elijo mantener el orden de esta forma. Y bueno, todo lo que sucede en la película, ¿no? El show de Truman también podría entrar. The Truman Show. Sí. Esa es espectacular. A mí esa película... ¿También es filosófica? Sí, totalmente. Esa película es fantástica. Porque además, bueno, ahí se ve claro cómo lo emocional, digo, toda la vida... Claro. O sea, ¿qué queda si un día te dicen, che, todo esto que has vivido es un montaje? Adrede. Porque además la cuota de cinismo que se agrega es eso. Sí. Que adrede han cedido... al menos el personaje de la madre, digamos, que es el más polémico, han cedido a, bueno, montar una mentira alrededor de la vida de una persona. Y cuando el tipo sale de ahí, digamos, pobre, yo no quisiera... Bueno, el Truman Show es como la versión del siglo XX del mito de la caverna, digamos. Claro. Sí, en comunicación lo nombran siempre, de hecho. Pero ahí, digamos, eso es terrible. Claro. Porque ahí se ve claro que no es una cuestión de idea, de decir, tu idea es más tiene mayor fundamentación y rigor lógico, la tuya está más... No, es una cuestión de yo, de repente, ¿quién carajo soy si todo lo que he vivido ha sido mentira? Claro. Bueno, un replanteo completo. Y son una crisis existencial que puede darle fin a la existencia. Increíble, ¿eh? Nos quedamos pensando siempre los siempre. Muchas pelis para ver. Eso es lo bueno. Ahora uno va a empezar a buscar, ¿viste? A ver cuáles son las películas. Hubo mucha gente que después de haber visto The Truman Show creía que estaba dentro de un montaje. Todos pensaban. Recomendada esa. Sí, recomendadísima. Todas las mencionadas me parece la más... Bueno, no sé si para arrancar el lunes, pero... Recomendamos el show de Truman para todas aquellas que quieran ver una buena película, que tenga el contenido de lo que hoy está hablando Fran del Corro. Fran, como siempre, muchísimas gracias. No sé si tantas gracias por hacernos pensar, pero muchísimas gracias por todo lo que nos traes cada lunes. Bueno, gracias, Fran. Gracias. Que anden bien. Ahí estaba Francisco del Corro, columnista de filosofía, hablando del sentido común. Una bolsa de cemento.